Chile. Apesar que la Tierra del Fuego se encontre em territórios argentinos, os cidadãos necessitam ingressar a Chile para ter acesso a essa região. Há 800 quilômetros em el Chile, é um pequeno pueblo, Puerto Natales. Visitantes de todo o mundo vêm a esta região para ver o Parque Internacional Torre del Paine. A 2.000 quilômetros de Puerto Natales se encontra Puerto Moreno, que é um grande glaciar. Colombia. Colombia es conocida por sus cafés especiales. Colombia también es madre de ritmos musicales, como salsa y cumbia. Y su naturaleza es encantadora, con hermosas selvas tropicales. A Bolívia, único país atravessado pela cordilheira de los Andes que não tem acesso ao mar. Isto hace que o vínculo entre o pueblo e a montanha seja importante. É Salar de Uyuni é o deserto de sal e é o mais grande do mundo, com uma superfície que abarca 10.000 km². Esse deserto tem a reserva de lítio mais grande do planeta. Mais de 50% do mineral se encontra em este deserto. Oruro, uma cidade como muitas cidades de Bolívia, está ubicada em altiplano, a 3.100 metros de altura e tem mais de 1 milhão de habitantes. Em essa região se encontra algumas das reservas minerais mais importantes de Sudamérica, e é por isso que se transforma em uma das atividades mais relevantes dessa cidade. Em Oruro, há operações minerais, que é um trabalho muito perigoso e em condições extremas não é para todos. Os mineiros vão trabalhar todos os dias dentro dessas montanhas, recorrendo caminhos que os levam a los centros de Minas, onde se encontram as reservas mineiras, onde o ser humano se envolve de minuto com a imensidade desse lugar. Os mineiros atravessam túneis estreitos a ingressar a esses lugares. A luz também escasseia e o oxigênio, as rutas de evacuação em caso de emergências são quase inexistentes. La Paz, a capital de Bolívia, é um prédio enredado em edifícios e construções, rodeado de montanhas. É a capital sul-americana de maior rango, ubicada a pouco mais de 3.600 metros sobre o nível do mar, em área é escasso devido ao baixo nível de pressão atmosférica, por lo que manter a oxigenação no corpo é muito difícil. Um dos maiores retos que enfrenta a cidade e o ordenamento territorial era o transporte de habitantes. Por ele, se criou um sistema de transporte baseado em um teleférico que pende sobre a cidade. Esse meio de transporte apenas de solucionar parte do problema também evita que a gente haja um recorrido por La Paz. No norte está Peru, que comparte muita tradição, cultura e muitos recursos naturais. O Peru é um país com uma diversidade geográfica incrível, com as praias do Pacífico, o deserto, a selva e uma hermosa parte de Los Andes, donde gran parte de su población ha vivido durante siglos en una unión inquebrable y donde hasta el día de hoy se conservan tradiciones y culturas que resisten en paso del tiempo y la gente que cuida con orgullo. A tão solo 260 quilômetros dali, La Paz, se encontra a cidade de Puno. Essa cidade é conhecida por las águas que banham sua costa. Las del lago Titicaca, compartido em partes quase iguais entre Peru e Bolívia. O lago tem uma superfície de 8.362 km². É o lago navegável mais alto do mundo. Ali se desenrolam culturas e pueblos que, em intento por conquistar novos pueblos, formaram comunidades cercanas ao lago. O norte do Peru é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu, símbolo da civilização inca, é uma cidade construída sobre montanhas rodeada de rios e exuberante vegetação. Em caminho inca era uma rede de caminhos que atravessavam
las montañas y dando inicio a los diversos centros culturales, comerciales y religiosos de los incas, como Cusco. Su capital actualmente, los caminos aún se conservan. Estos caminhos são entre lugares Machu Picchu, é uma cidadela escondida conservada pelos poucos habitantes da zona, que conheciam de sua existência hasta se hizo mundialmente famosa a princípios do século XX. Em Puray, escondido em las montanhas, los cientos de pequenos pueblos que mesclam pequenas tradições com costumes modernas, adaptados em todo o mundo, como o futebol. É impossível não detener-se a ver a um grupo de mulheres que formaram uma liga para praticar o esporte mais popular do mundo, visitando suas roupas tradicionais e orando, inclusive, em deporte, suas tradições mais antigas. Quito, capital de Ecuador, se encontra en las estribaciones andinas a una altitud de 2.850 metros, conocida sob los cimientos de una antigua ciudad inca. Es bien conocida por su centro colonial bien conservado, rico en iglesias de los siglos XVI y XVII, y otras estructuras de mezcla los estilos europeo, marroquí e indio. Entre ellos se encontra la catedral en la Plaza Grande y la muy ornamentada iglesita jesuita de la Compañía de Jesús. Las Islas Galápagos son un archipiélago volcano del Océano Pacífico. Se les considera uno de los destinos más buscados del mundo para observar la vida silvestre. Esta província do Equador se encontra aproximadamente a 1.000 km da costa do país. Suas terras aisladas albergam várias espécies de plantas e animais, muitas das quais não se encontram em outros lugares. La Venezuela. Caracas es la capital federal de Venezuela, así como su centro administrativo, financiero, comercial y cultural, como la capital de la nación y el distrito capital. Está ubicada en la parte centro-norte del país. La ciudad alberga numerosas empresas de servicios, bancos, centros comerciales, hoteles, entre otros. El Mar del Caribe es un mar tropical semiaberto del Océano Atlántico con un área de aproximadamente 2.754.000 km², ubicado a este de Centroamérica. La Sierra Nevada de Mérida es una cadena montañosa perteneciente a los Andes que atraviesa la parte occidental de Venezuela. En el interior de la montaña se encuentran picos importantes como Pico Bolívar y Humboldt. El Pico Bolívar es un pico que constituye el punto más alto de Venezuela, ubicado en la cordillera de Mérida, tiene 4.981 metros de altitud. Y el Pico Humboldt es el segundo pico más alto de Venezuela, también ubicado en la Sierra Nevada de Mérida, a unos 4.940 metros sobre el nivel del mar. En la Argentina es donde tiene lugar la producción de cerveza artesanal por fermentación. La comida japonesa, la comida italiana no son conocidas solo en su país de origen, pero también en otras partes del mundo. Es necesario eternizar la comida de los hablantes de la lengua española. La producción de cerveza sucede en la Patagonia Argentina, pues es una región que tiene una gran cantidad de lúpulo y agua veniendo directamente de las montañas de los Andes. También podemos observar una diversidad de paisajes en gran cantidad, como por ejemplo los pampas, las montañas, las rocas, los volcanes y el desierto de nieve. El documental retrata la erupción del volcán, que cubrió las casas cercanas a lo sucedido con 60 metros de ceniza. Além de eso, también hay el desierto de nieve, que representa los discursos de la Edad de Hielo. Pouco a pouco, el hielo cede, aumentando el nível del mar.
Chile. Chile tiene un territorio muy largo y estrecho, con su capital Santiago, donde alberga el Museo de Historia Nacional, que se encuentra en un valle rodeado por Cordillera de los Andes. Chile también alberga el desierto de Atacama, que es un desierto más seco del mundo. Siendo Perú uno de los países más ricos en cultura y tradiciones, se encuentra entre Ecuador, Brasil y Bolivia. Perú es un país con una diversidad geográfica increíble, como las playas del Pacífico, el desierto, la selva. La ciudad de Puno es conocida por las aguas que bañan su costa, las del lago Titicaca, el cual se comparte as partes iguales entre Perú y Bolivia. El lago tiene una extensión de 8.366 kilómetros cuadrados. Este es el lago más navegable del mundo. Gracias al lago se desarrollan varios asentamientos que se asentaron en la orilla del lago. El lago es como una red de comunicación entre vecinos. Los niños, por ejemplo, son recogidos en barco y llevados a la escuela. El Perú es un país que tiene una grande relación con la cultura inca. Os incas eran politeístas, por eso adoraban a más de un dios. El sol, o Inti, era la principal deidad inca. La tierra era Pachamama, símbolo de fertilidade. Entre outros deuses eram as montanhas ou los apus. Três animais representavam a los dioses incas. El cóndor representa el mundo superior de los dioses, el puma el mundo de los vivos y la serpiente el mundo de los muertos. El cóndor era el ave sagrada de los incas. Es capaz de voar 5.000 metros sobre del nivel del mar. Por lo tanto, es el único que logra conectar el mundo divino con el terrenal. Al norte del Perú, en la región de los Andes, se encuentra una de 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu, también llamada la ciudad perdida de los incas. Es una ciudad precolombiana, bien conservada, ubicada encima de una montaña. El camino por que pasaron los incas fue entre las montañas con destino a Cusco, um centro comercial e religioso. Actualmente se conserva o caminho dos incas. Escondidos em las montanhas, há outros pueblos que mesclam tradições antigas com o mundo moderno. En el passado, solo los homens podiam hacer deporte. Graças às novas culturas del mundo moderno, las mulheres peruanas também podem praticar deportes, especialmente el futebol. Es como uma forma de distração. Los Andes esconden vários mistérios, como el Perú, siendo um país com história, gerações e pueblos de diferentes culturas. Los países que atraviesan los Andes son ricos en sus culturas que a lo largo de los años se han ido expandiendo cada vez más. Los turistas y exploradores quedan encantados con las hermosas montañas que atraviesan 7 países. Principais focos econômicos do país são o café e a esmeralda. Colômbia é a terceira economia sul-americana. Su población está compuesta por uma mescla de índios, africanos, europeus, principalmente espanhóis.